que trabajamos en la asesoría, y lo que nos empezó a pasar es que veíamos que había un contexto que se venía y que decidimos encararlo, y por un lado por un desafío profesional, porque queríamos hacer algo más innovador, y por otro lado porque había un contexto que se venía generando que de la forma que lo veníamos trabajando no llegábamos a poder entrar a la altura de las circunstancias. En ese entonces, esto era año 2008, si la memoria no me falla, era la época de los pools de siembra, donde las empresas agropecuarias se expandían y salían a alquilar amplias extensiones de superficie. Para poder ser eficientes en esa gestión tenían que industrializar un poco el proceso de producción. Ya equipos de trabajo donde recorrían, estaban tomando decisiones, era poco eficiente, y tenían que mejorar lo que era la toma de decisiones, estandarizar cosas, protocolizar las reglas de decisión, el conocimiento. Entonces veíamos que nosotros como ingenieros agrónomos no alcanzábamos a dar la vuelta, y nuestro trabajo tampoco era escalable, porque podíamos dedicarle nuestras horas nada más a un grupo de empresas y no podíamos extendernos mucho más. En ese entonces también el internet estaba creciendo, ahora empezaba ya a aparecer la web 2.0, que hacía la internet más colaborativa y que usuario podía interactuar. Todo esto es el telón de fondo que nos fue pasando nosotros como grupo, que decidimos construir un sistema en web para gestionar todos estos flujos de información que se generan hoy en la agricultura de precisión como cultura agrícola. Internet empezó a aparecer en los campos, o sea, antes uno se veía muy fácil, pero uno iba por ahí medio del campo y estaba, gracias que había teléfono o señal de celular. Entonces empezó a aparecer la internet satelital, los campos estaban cada vez más conectados. Había necesidad en esto de que el sistema de producción iba creciendo, de integrar a los distintos actores de la cadena, o sea, el laboratorio de suelo, el laboratorio de semillas, los monitoreadores, los cosecheros, y también la necesidad de hacer más transparentes todos esos procesos. O sea, si eran grupos que empezaban a sembrar cada vez más superficie, si los procesos de entrega de información eran por envío de fax, de mail, eran cuestiones que hacían muy lento todo el procedimiento. Entonces, había una necesidad de que eran más transparentes los procesos, de que si había un laboratorio de suelo que analizaba una muestra de tierra, que eso lo cargue directamente en un sistema de gestión y no que nos esté enviando por algún medio digital como puede ser un mail o por ahí, en otros casos un fax. En esto de hacer expandible el poder operar toda esa cantidad de superficie y de cultivos, había que centralizar el conocimiento. O sea, el conocimiento estaba en cabeza de unos pocos dentro de una organización, y había que lograr que eso sea un capital de la empresa. La rotación de la gente hacía que cuando se iba un ingeniero agrónomo de una organización, se llegaba a poner su experiencia y su conocimiento, y eso generaba un bache en la empresa. Entonces había necesidad de construir alguna herramienta que permita ponernos de acuerdo en el lenguaje, en qué hacer cuando hay una determinada situación, en armar protocolos y manuales de procedimiento para los cultivos. Como contaba Gabriel, el GPS empezó a aparecer como una herramienta cada vez más habitual. Las cosechadoras ya pasaban de cosechar un solo dato a cosechar varios datos por hectárea, según la relación que contaba también Gabriel de la velocidad y el ancho de corte. O sea, vos podés llegar a tener un dato cada 5 metros de rendimiento más o menos, y pasamos de tener un dato por lote a 250 datos por hectárea en lote. O sea, empieza a ser exponencial la cantidad de información que empezamos a manejar. Las máquinas que hacen las labores empiezan ya a no solamente hacer la labor para manejar, sino a leer órdenes georreferenciadas y poder partir un lote en distintas secciones, es decir, acá hace A, acá hace B y acá hace C, de una forma robótica, sin la necesidad de que un operario esté cambiando cuestiones físicas en la maquinaria. Eso generaba también un montón de mapas de aplicación que permitían auditar las labores, y de que vos, si tenías la capacidad de hacerlo, apenas iba a la máquina de vuelta, vos podías bajar esa información, auditarla y saber si el trabajo se hizo bien o mal, e implementar distintos sistemas de premios y castigos por las tareas realizadas. Realmente un contratista busca hacer la mayor cantidad de tareas por día, porque eso es un negocio, y eso muchas veces va en detrimento de la calidad del trabajo, que tiene que estar a una velocidad y a una determinada condición. Como son empresarios,
la necesidad de mejorar la productividad, la eficiencia y la rentabilidad de los negocios. Entonces, si un lote estaba probado de que había una sección, los lotes no son uniformes, no nos imaginemos que todo produce lo mismo, hay zonas que son más productivas, otras menos. Entonces es más eficiente si uno logra distribuir mayor insumo donde el suelo es mejor para que eso se produzca en rendimiento, y donde el suelo de peor calidad aplicar menos insumo, porque es un insumo que no lo va a aprovechar nadie y aumenta todo lo que es la contaminación. Entonces la búsqueda de eficiencia, de productividad, de afinar los números, era algo que también se echaba muy arriba de la mesa, y todo el tema de imágenes satelitales. O sea, las imágenes lo que nos permiten es una mirada a una extensión muy grande y ver cosas que el ojo no ve. O sea, logramos pasar de sensaciones a datos objetivos, porque es muy común en el campo. ¿Y cómo está el maíz? No, está lindo. ¿Pero qué es lindo? Bueno, con las imágenes satelitales, los monitores de rendimiento y todos los sensores que hay, hoy uno puede objetivizar eso. Está lindo significa que tiene tal valor de, por ejemplo, índice verde, tal valor de productividad, y eso es lo que están permitiendo las imágenes satelitales, los drones que están apareciendo también, y las imágenes con distintas resolución y periodicidad. Entonces, en el pasado no muy lejano, nos basábamos en instrumentos, en el procesamiento con nuestra experiencia y la síntesis en sistemas muy rudimentarios de bases de datos en Excel. El Excel hoy ya prácticamente con un límite de un millón de filas más o menos para lo que es agricultura de precisión, entra en un conflicto muy rápido porque se excede la capacidad de y estamos yendo a la integración de sensores, de maquinarias, de imágenes, de todo lo que logra transmitir datos para embeberlos en algoritmos, generar información nueva de valor y trabajar mucho en los entregables de información, porque tanto el volumen que se genera, que se me está claro también qué queremos contar con todos esos datos, el proceso deja de tener sentido nuevamente. O sea, es muy importante la distribución de todo. Entonces nosotros lo que recorrimos fue, o problemática, teníamos todo eso y empezamos a, empezar por lo que es las reglas de decisión. Entonces estaba la tecnología ya que permitía reconocer ambientes, entonces nos pusimos de acuerdo en cómo eran los manejos agronómicos para cada uno de esos ambientes heterogéneos que se empezaban a detectar. Entonces empezamos a construir lo que llamamos protocolos de cultivo, que es una carcasa donde uno vuelca el manejo que le va a hacer a cada uno de los cultivos en las distintas condiciones que uno lo puede encontrar. Después lo que hicimos fue esos lugares distintos o heterogéneos que encontramos en un lote, había que encontrarlos, había que identificarlos, tenían que estar trazados en algún lugar. Entonces nos empezamos a meter con los sistemas de información geográfica, que lo que permite es, a cada dato que yo voy generando lo voy georreferenciando. Entonces ya sabíamos qué hacer en cada uno de los ambientes, hacer los protocolos, y ya teníamos la tecnología para identificar y para que queden ubicados esos sitios distintos donde queríamos hacer manejos diferenciales de los insumos. A todo esto, una vez que vos ya tenés el conocimiento, tenés el lugar, tenés que empezar a documentar todo lo que le va pasando a ese sitio, por ese cultivo, para poder validar las decisiones o las hipótesis que están plasmadas en el protocolo, en el manual de procedimiento, y para poder tener una gestión y un control de las tareas que se van realizando en la producción. Entonces acá vinculamos lo que es un sistema de información geográfica con un sistema de captura de información y construimos un workflow. Eso ahora lo vamos a ver rápido en pantallita, que va a ser más divertido. Una vez que ya teníamos todo eso, estaba en el contexto los monitores de rendimiento y la aplicación de la ejecución de labores georreferenciadas a través de las prescripciones y toda la cantidad de datos que generaban esas aplicaciones. Porque de vuelta, yo ahora podía decirle, anda, en vez de decirle, José, anda al lote 1 y aplicar 100, ahora yo le tengo que dar un mapita donde el lote 1 son un montón de formas irregulares que tienen una orden distinta cada uno. Y la gestión y la logística de todo ese flujo de información es complejo y tiene que estar centralizado y tiene que estar de una forma amigable, sencilla para el usuario. Después, cuando terminaba el cultivo, también lo que teníamos eran los monitores de rendimiento. Ahora ya no teníamos un solo dato del rendimiento del lote, sino que teníamos un montón de puntos que era gracioso porque al principio los productores, vos llegabas y decías, ¿están trabajando con agricultura de precisión? Sí, tenemos monitores de rendimiento. A verlos, te sacaban un PDF impreso
mapa de colores, eso en realidad sí, es muy simpático, pero es un dato que está muerto, que no lo puedes integrar absolutamente a nada. Entonces hubo también un tema cultural ahí en que hubo que trabajar para entender que, bueno, ya que se paga un servicio diferencial con una cosecha, con este tipo de monitores, que esos datos estén, que esos datos existan, porque lo interesante es integrarlos con el resto de la información que se va gestionando para hacer hablar esos datos. Y después lo que nos permitió la teledetección, o sea, los sensores remotos, es de una forma masiva empezar a interpretar qué es lo que está pasando con los cultivos que estamos teniendo en nuestro sistema de producción. Podemos entender qué está pasando comparándolos con la zona, comparándolos con la historia propia del cultivo, con el partido, con el departamento. Podemos detectar usos de suelo, o sea, hay muchos proyectos de auditoría que necesitan saber que, por ejemplo, un usuario me informa acá, yo hice maíz, soja, maíz. Y hoy con la teledetección podemos ir a la historia de ese lote y verificar si realmente se hizo o no. Entonces son todos sistemas de auditoría que hoy en distintos segmentos del mercado son interesantes y que todo esto lo permite porque estos sistemas son geoespaciales, tienen como factor común la georreferencia, la coordenada de latitud y longitud, y uno con algoritmos, con procedimientos y con sistemas lo que puede hacer es hacer hablar esos datos, vincularlos, integrarlos y generar información valiosa para distintos segmentos.